En este tema se van a estudiar los aceros de construcción, que son aceros que se utilizan tanto para obra civil y edificación como aquellos para construir elementos de máquinas o chapa para calderería, construcción naval, etcétera. Las características que se le pueden exigir a estos tipos de acero fundamentalmente es que soporten ciertas solicitaciones mecánicas. Los aceros de construcción se pueden clasificar en función de si se utilizan en uso de bruto en forja o laminación o necesitan de un tratamiento térmico para ser utilizados. Dentro del uso en bruto o forja o laminación se pueden clasificar en función de su forma, si son planos o largos, en función de cómo se han obtenido, es decir, laminados en caliente o en frío, o en función de su composición, si son de bajo carbono o de medio y alto carbono. En este tema se va a seguir esta clasificación en función de su composición y vamos a ver dentro de los de bajo carbono, laminados en caliente de uso general, microaleados con resistencia a la corrosión mejorada, recubiertos, y dentro de los de medio y alto carbono de uso ferroviario para carriles o bien para cables. En cuanto a los aceros de construcción para tratamiento térmico, tenemos de temple y revenido, aleados o al carbono, de muelles, también aleados al carbono, de cementación y nituración, que ya los vimos en el tema apropiado, es decir, cuando se estudiaron los temas de tratamientos termoquímicos, y los maraging, que no los vamos a estudiar. Los aceros de construcción que se usan en bruto de forja o laminación de bajo carbono, denominados de uso general, son aceros no aleados, dentro de los clasificados como de base o calidad, con un porcentaje en carbono menor de 0,25% de carbono, con lo cual sabemos que como no tienen elementos de aleación, sabemos ya su microestructura, lo sabemos todo por lo estudiado previamente. Están en forma de suministro en forma de producto largos o planos y se utiliza para estructuras soldadas, roblonadas o atornilladas a temperatura ambiente. Con diferencia son los más utilizados de todos los aceros de construcción y se designan normalmente con la letra S seguida de su límite elástico en megapascales para espesores menores de 16 milímetros. Aquí tenemos la composición de 3 de los más utilizados y vemos que, como siempre, tenemos el carbono, el manganeso, el silicio, el fósforo, el azufre y, en este caso, el porcentaje de nitrógeno libre máximo. La relación entre el límite elástico y la carga de rotura varía entre 0,5 y 0,7 y el alargamiento entre el 17 y el 21%, que se corresponde con lo que se había explicado previamente para este tipo de aceros en elementos de aleación. Algunos tienen alguna exigencia de resiliencia y en general son aptos para soldar con un valor máximo de carbono equivalente en función de esta fórmula que tenemos aquí, que nos indica si pueden ser soldados o no, pero que se sale fuera de la explicación de esta asignatura. Bajo pedido se puede exigir que tengan aptitud para conformado en frío, en caliente o para galvanizado. Como son para uso de bruto, forja o laminación, en principio no se le debe dar tratamiento térmico, pero algunas veces se le puede dar un recocido de relajación de tensiones que se producen en el conformado de estos materiales. Estos tratamientos de recocido y relajación de tensiones deben ser siempre por debajo de 580 grados y siempre en tiempos menores de 1 hora para no perjudicar las propiedades mecánicas exigibles. Dentro de este grupo de aceros de construcción de bruto de forja y laminación bajo carbono uso general, se encuentran también aquellos que se llaman de fácil mecanización, que se utilizan para grandes series con una responsabilidad no muy elevada, puesto que esta fácil mecanización consiste en facilitar la rotura de la viruta en el proceso de mecanizado. Esta rotura de la viruta, que no se produce en materiales muy plásticos, se produce a partir de inclusiones no metálicas producidas por el sulfuro de manganeso añadiendo más manganeso y más azufre, o bien por la adición de plomo metálico, o bien por la adición de elevadas cantidades para lo que un acero de estas condiciones requiere de fósforo. Claro, esto supone una resta de replasticidad en la ferrita en el caso de que añadamos el fósforo, porque se disuelve en la ferrita y por lo tanto aumenta la dureza. Y por otro lado, la formación de inclusiones sabemos que perjudica las propiedades mecánicas, sobre todo en sentido transversal a la deformación de las inclusiones, aunque en el sentido longitudinal puede tener propiedades muy parecidas a las que tendría el acero si no tuviera las inclusiones. En algunos casos también se le añade selenio teluro, que hace el mismo efecto que estas inclusiones.
También existen aceros de fácil mecanización para temple y revenido o para cementación. Es importante saber que estos aceros de fácil mecanización tienen peores propiedades mecánicas que aquellos con igual composición sin esta mejoría de mecanización. Siguiendo en este mismo grupo de aceros de construcción usándolos en bruto de forja o laminación de bajo carbono, están también los aceros microaleados, también denominados HSLA, que tienen un contenido en carbono siempre por debajo de 0,25 y al que se le añaden pequeñas cantidades de elementos de aleación muy seleccionados, elementos de aleación como el titanio, el vanadio, el niobio, el circonio, con la intención de producir carburos, nitriuros y carbonituros. La intención es, además de con estos elementos de aleación que forman estos carburos, nitriuros y carbonituros, actuar sobre un control muy preciso de la microestructura de tal manera que tengamos una microestructura de precipitados y una morfología de la ferrita, dado un porcentaje en carbono, con un tamaño y morfología muy adecuado para su trabajo. Como digo, se actúa mucho sobre el proceso de fabricación, se hace en fusión de horno eléctrico con un ajuste de la composición por metalurgia secundaria, es decir, de los elementos de aleación, mediante un proceso de colada continua con conformación con técnicas de laminación controlada, enfriamiento acelerado y con un control de la geometría de las inclusiones no metálicas. El caso es que finalmente se consiguen propiedades con unos límites elásticos de hasta 800 megapascales, 80 kilos milímetros cuadrados y tenacidades elevadas. Y lo que es muy importante, temperaturas de transición dúctil frágil entre menos 40 y menos 120 grados centígrados. Presentan una soldabilidad excelente, con unos costes muy moderados y una buena conformabilidad en frío. Los aceros en la actualidad microaleados representan más del 25% de la producción mundial de aceros. Actualmente yo creo que ya están cerca del 35% y como se puede ver aquí se utilizan ya en gasoductos, oleoductos, en tubos destinados a aplicaciones con responsabilidad, en la mayoría de la chapa naval, en estructuras offshore, en depósitos a presión, en chapa de la industria del automóvil, en barras de corrugado incluso. Estos aceros se pueden clasificar en función de su microestructura, que vendrá condicionada por la composición y por el método de conformación. Está claro que todos tienen menos de 0,25% de carbono y tendremos aceros con estructura ferrítico-perlítica que tendrán carbono por debajo de 0,15% de carbono y una estructura de ferrita mayoritariamente. Luego tendremos los aceros con estructura ferrítica con carbonos menor de 0,03% o carbonos cercanos a 0,003% y aquellos aceros denominados dual fase con carbonos por debajo de 0,25% de carbonos en los que tenemos una matriz de ferrita con islas de austenita y martensita. Los aceros de construcción microaleados ferrítico-perlíticos, como se ha dicho, tienen un porcentaje en carbono menor de 0,15% y los elementos de aleación, la suma de los elementos de aleación están por debajo de 0,20. Esos elementos de aleación, como se ha dicho, son formadores de carburos y carbonituros. Se denominan con la S, seguido del límite elástico mínimo garantizado y después con una M. Aquí se puede ver las composiciones de algunos de estos aceros microaleados ferríticos perlíticos. Si además de la M presentan una L, son con igual composición, pero limitando el azufre y el fósforo a 0,025% el azufre y 0,030% el fósforo. En estos aceros las resistencias mecánicas garantizadas están entre 360 y 720 megapascales y los alargamientos entre 24 y 17%. Y todos presentan exigencias de resiliencia. Por otro lado, como se ha dicho, presentan una soldabilidad elevada. Otra familia de estos aceros microaleados ferrítico-perlíticos son aquellos conformables en frío para construcción mecánica, cuyas composiciones podemos ver aquí, que vemos que el carbono máximo es 0,12 y vemos que el fósforo máximo es 0,025, puesto que son para conformación en frío. Vemos que el límite elástico va desde 315 hasta 700 y que se pueden conseguir resistencias mecánicas de 390 con alargamientos del 20% hasta 950 con alargamientos del 10%. Se ve la variación de propiedades mecánicas que se pueden conseguir simplemente por afino de grano y control de precipitados.
Pasamos ya a la segunda familia de los aceros microaleados denominados ferríticos, que pueden presentar dos microestructuras distintas. Por un lado, tenemos los aceros microaleados ferríticos con ferrita acicular o vainítica, que se obtienen en bruto de laminación al enfriar con suficiente rapidez, aceros con un carbono por debajo del 0,03%, con una templabilidad adecuada. Esa templabilidad adecuada se la proporcionan el manganeso, el molibdeno y algunas veces el boro, ¿vale? Además, se les suele aportar algunas veces algunas cantidades de niobio para controlar el tamaño de grano y mejorar el endurecimiento por precipitación. Con estos aceros se puede conseguir una buena relación de resistencia mecánica y tenacidad, consiguiendo un límite elástico de 75 kilos milímetro cuadrado y una temperatura de transición dúctil frágil por debajo de los menos 75 grados centígrados. La siguiente microestructura posible de los aceros microaleados ferríticos son los denominados aceros IF, interstitial free, que se denominan así porque tienen un porcentaje de solutos intersticiales muy bajo, con la intención de facilitar su conformación en frío. Ese porcentaje de solutos intersticiales muy bajo es, como vemos en la composición típica que podemos ver aquí, un 0,003% de carbono y un 0,0025% de nitrógeno, que son los elementos que entrarían por inserción. Esto da lugar a una estructura de ferrita poligonal que garantiza unas tensiones de fluencia muy bajas, unos porcentajes de alargamiento muy elevados y, por tanto, una excelente conformación en frío. De hecho, estos aceros se denominan aceros de embutición superprofunda porque se puede conseguir unas deformaciones muy elevadas. Finalmente, dentro de los microaleados tenemos los aceros dual fase de P, con carbonos por debajo de 0,25%, con una microestructura que tiene una matriz de ferrita, con islas de austenita y martensita entre el 10 y el 20%, y se consigue enfriando rápidamente en la laminación desde las temperaturas intercríticas. Son tan fáciles de conformar en frío como los aceros ferríticos, puesto que la matriz es ferrita, y al mismo tiempo se consiguen límites elásticos de 72 kilos milímetro cuadrado. Una de las aplicaciones fundamentales es la chapa de los coches y es uno de los aceros que más se está estudiando en la actualidad en cuanto a fabricación, sobre todo. Pasamos ahora al siguiente grupo dentro de los aceros de construcción en uso de bruto de forja o laminación con resistencia a la corrosión mejorada. Son aceros de construcción, no son aceros inoxidables, pero son unos aceros que resisten mejor al ambiente simplemente con la introducción en su composición de algunos elementos en pequeñas proporciones. El primer acero que se descubrió fue el acero Corten, que tenía algo de cobre en su composición. Actualmente también se le añade algo de silicio y algo de fósforo, que son los causantes de una formación de capa de óxido estable e impermeable que evita que progrese la corrosión hacia adentro. Esa capa tiene un tono rojizo que evita que haya que pintar las estructuras. Adicionalmente, también se le puede añadir cromo y níquel, que aumentan también la resistencia a la corrosión. Todos los elementos de aleación que se añaden también aumentan la dureza porque entran por sustitución dentro de la ferrita, con lo cual aumenta también el límite elástico y la dureza en comparación con los aceros al carbono no aleados de construcción. Por otro lado, se puede conseguir todavía más aumento de dureza si se añaden fijadores de nitrógeno como aluminio, niobio, vanadio, titanio en estas proporciones que están aquí descritas, que ya estaríamos dentro del grupo de los microaleados. Se denominan con la S de los aceros de construcción, con el límite elástico, y después la W, que significan para corrosión mejorada, y en el caso de los refosforados que presentan el fósforo se les añade una B después, siempre y cuando el fósforo esté entre 0,06 y 0,15%. Los que presentan la W tienen el cobre, como vemos aquí, entre 0,25 y 0,55%. Muchos de los aceros de construcción laminados en frío de bajo carbono presentan ciertas capas de recubrimiento para mejorar su resistencia a la corrosión o el comportamiento de su superficie y se denominan aceros recubiertos. De estos hay aceros de uso general, microaleados de alta resistencia, IF, de alta embutición, entre otros, de muchos tipos.
Algunos productos revestidos son pues, productos galvanizados o electrocincados, que lo que tienen es una capa de zinc que ejerce de ánodo, o bien productos denominados hojalata, que son de muy bajo carbono con una capa de estaño, chapa cromada, luminizada, prepintada, o en casos los aceros esmaltados incluso. Vamos a pasar ahora a ver los aceros de construcción en bruto de forja o laminación, pero ahora en vez de estar en el bajo carbono, vamos a pasar al medio y alto carbono. Dentro de los de uso de medio y alto carbono, tenemos aquellos que se utilizan para uso ferroviario, fundamentalmente para hacer carriles, o aquellos que se usan para cables. Empezamos para ver los de carriles. Los aceros para carriles son aceros de medio y alto carbono, como se puede ver en la tabla. Estamos hablando de carbonos entre 0,38 y 0,82% de carbono. Normalmente se utilizan laminados en caliente sin tratamiento térmico, o que algunas veces, como ya vimos en algún tema, se puede tratar lo que es la cabeza del carril para aumentar un poco su dureza y así disminuir su desgaste. Se pueden clasificar atendiendo a su dureza o resistencia mecánica, que da idea de cuál va a ser su resistencia al desgaste a la rodadura. Si se clasifican en función de su dureza, se denominan con una R más la dureza mínima admisible en la banda de rodadura, es decir, puede ir desde R200 a R350, o bien por su resistencia mecánica. En cuanto a su microestructura, dado que están en bruto de forja o laminación, en este caso de laminación, tenemos que pueden tener o ferrita y perlita, o ferrita reticular y perlita, o bien prácticamente perlita. Los más blandos serán los que tengan ferrita reticular y perlita, y los de mayor dureza estarán formados por perlita, que podemos modificar sus propiedades mecánicas, como vimos, modificando su distancia interlaminar simplemente enfriando con distintas velocidades desde la temperatura de laminación en caliente. Para terminar con este grupo de aceros de construcción de medio alto carbono, tenemos los aceros para cables, que son aceros que deben superar los 2000 megapascales y que no debe ser obtenido por medio de tratamientos de temple más revenido, puesto que resultaría muy caro. Y esa resistencia mecánica se consigue por laminación en frío. Significa que no debemos tener muchos elementos de aleación que impedirían precisamente esa laminación en frío por producir un endurecimiento. Los porcentajes en carbono, como vemos, están muy parecidos a aquellos que habían en los aceros para carriles, pero vemos que tanto el manganeso como el silicio son inferiores. Como he dicho, estos aceros van a superar resistencia mecánicas por encima de los 2000 megapascales y se utilizarán para alambres y cordones de estructuras de hormigón pretensadas, para cables para puentes, para alambres de ruedas, para cuerdas de piano, para almas de conductores eléctricos como resistencia mecánica, no para conducir eléctricamente, y deben de ser relativamente económicos, puesto que se utilizan muchos kilos. Tenemos que el porcentaje en carbono que tengan estos aceros determinará el nivel inicial de resistencia mecánica antes de la deformación en frío, el coeficiente de endurecimiento por deformación, es decir, cuánto lo voy a poder endurecer a base de deformar, qué finura va a tener la estructura inicial y la reducción de sección que voy a poder conseguir con el trefilado. Pasamos ahora a hablar del segundo grupo, que son aceros de construcción para tratamiento térmico. Vemos aquí que tenemos cuatro grupos para temple y revenido, para muelles de cementación y tubulación y maraging. Solo vamos a ver de temple y revenido y de muelles, puesto que los de cementación y tubulación ya se han visto previamente y los maraging no los vamos a ver en esta asignatura. Los aceros de construcción para tratamiento térmico de temple y revenido los tenemos como clasificación aquellos que están aleados o aquellos que son al carbono. En general todos presentan lo que se llama el tratamiento de bonificado, del que ya hemos hablado en temas anteriores, que lo que se anda buscando es una combinación excelente de resistencia y resiliencia, y consiste en un temple más un revenido alto. Se utilizan para la fabricación de elementos de máquinas que trabajan sometidos a elevados esfuerzos y vienen siempre caracterizados por la banda de templabilidad y su formulación.
En función de su composición, pues tenemos que todos están entre el 0,20 y el 0,65% de carbono, que determina su resistencia máxima, y los elementos de aleación que lo que van a hacer es aumentar la templabilidad. Los elementos de aleación presentes suelen ser el cromo, el níquel y el molibdeno para aumentar la templabilidad, e incluso algunas veces el boro, que en decenas de partes por millón aumenta muchísimo la templabilidad. En cuanto al molibdeno, por debajo del 0,5%, también aumenta la templabilidad y mejora mucho la fragilidad grupo, porque retrasa la aparición de los precipitados. En cuanto a los criterios de selección, tenemos que para diámetros menores de 25 milímetros se usan aceros al carbono y para diámetros mayores de 25 milímetros aceros al carbono y aceros aleados. En cuanto a las propiedades mecánicas, hemos dicho que el porcentaje en carbono determina la resistencia mecánica y por otro lado necesitamos una templabilidad suficiente siempre y cuando elijamos el menor porcentaje en carbono para mantener la tenacidad. En cuanto a los tratamientos térmicos, ya se ha hablado largo y tendido cuando se vio el tema de temple y el tema de revenido. La temperatura de temple por encima de AC3 en función de la composición y del medio de temple. La temperatura de revenido, como es un revenido alto, entre 550 y 650 en función también de las necesidades de la pieza, de las propiedades mecánicas necesarias. Tenemos por otro lado recocidos de ablandamiento subcríticos entre 650 y 700 grados y para una mínima dureza, pues recocidos de esterilización completa con velocidades de enfriamiento por debajo de 10 grados hora entre los 750 y los 600 grados. Los grupos dentro de los aceros para tratamiento térmico por temple y revenido de construcción, pues tenemos aceros al carbono, como se ve en esta tabla, en los que tenemos cierta cantidad de cromo, molibdeno y níquel, pero como vemos muy poca cantidad. La suma de cromo, níquel y molibdeno debe estar por debajo de 0,63. Luego tenemos al grupo de manganeso alto con porcentajes en manganeso entre 1,30 y 1,65. Al grupo de alcromo, en el que el cromo estará entre 0,40 y 1,20, al cromo molibdeno con cantidades de cromo y molibdeno, con el molibdeno entre 0,15 y 0,30 y el cromo entre 0,90 y 1,20, al cromo níquel molibdeno con las composiciones marcadas aquí y el grupo especial del boro en el que dijimos que eran los aceros para temple revenido al boro con una elevada templabilidad y alto precio. Y porcentajes en carbono, lógicamente, pues entre 0,17 y 0,47 y 0,45. El siguiente grupo de aceros de construcción para tratamiento térmico es el acero para muelles. Como tal, acero para muelles es para fabricación de piezas que deben soportar esfuerzos relativamente elevados, que son de tipo alternativo en muchas ocasiones sin entrar en el campo plástico, es decir, que trabajen con un alto límite elástico y una alta resistencia a la fatiga. Para ello necesitamos resistencias a la fatiga elevadas sin decarburaciones y elevados límites elásticos por encima de los 900 megapascales. Eso implica porcentajes en carbono por encima de 0,5 y un tratamiento térmico de temple y revenido. En cuanto a la composición, podemos tener aceros al carbono o aceros aleados. Usaremos aceros al carbono para diámetros por debajo de 12 milímetros y necesitaremos aceros aleados cuando tengamos diámetros de más de 12 milímetros, precisamente porque necesitamos hacer temples y revenidos. Es importante tener en cuenta que cuando un material, una pieza trabaja a fatiga, las grietas inicialmente aparecen en la periferia y crecen cuando la periferia está sometida a la tracción, porque la periferia en el movimiento alternativo está sometido a tracción-compresión, y en el momento de la tracción es cuando crece la grieta. Es precisamente por eso que las periferias no deben estar nunca decarburadas y hay que tomar precauciones en todos los tratamientos térmicos para los aceros de muelles. Los tratamientos térmicos a dar serán primero un recocido para ablandarlo y relajar las tensiones para hacer posible el enrollado de los muelles. Ese tratamiento térmico será un tratamiento intercrítico entre los 750 y los 850 grados, con un enfriamiento al horno hasta los 600 y luego ya podemos enfriar al aire porque ya no hay peligro. Y teniendo mucha precaución, haciéndolo a ser posible en hornos en los que se proteja la superficie contra la decarburación. Seguidamente habrá que dar el temple revenido, que es el tratamiento final. El temple no es necesario que sea una temperatura muy elevada, puesto que estamos hablando de porcentajes en carbonos elevados por encima de 0,5, como hemos dicho.
El medio normalmente es en aceite, salvo, como veremos, existen unos aceros especiales, manganos siliciosos, que tienen menos de 0,5% de carbono, que exigen templar al agua y la temperatura de revenido para conseguir los límites elásticos, estos elevados mayores de 900 megapascales, tienen que estar entre los 400 y los 500, 550 grados centígrados. En cuanto a la composición, los elementos fundamentales que se añaden a estos aceros para muelles, para el tratamiento térmico, son el silicio, el cromo, el vanadio y el molibdeno. En cuanto al silicio, se añade en los aceros para muelles al silicio manganosos o manganosos siliciosos, que está en un porcentaje entre 1,5 y un 2%. Es muy económico, aumenta la dureza por formación de solución sólida, retrasa el ablandamiento en el revenido, desplaza la fragilidad en los revenidos bajos a temperaturas más altas y tiene un inconveniente, y es que como se tiene una propensión a la descarburación, con lo cual pues es un peligro, puesto que se ha dicho que hay que huir de esta descarburación para evitar los fallos por fatiga. Cuando los muelles han de ser para usos de gran responsabilidad, lo suyo es hacerlos con aceros aleados al cromo vanadio, al cromo vanadio molibdeno, con lo que se alcanza menores límites elásticos a los que se alcanzan con los manganos siliciosos, pero mayor tenacidad. Y con una cosa importante, que la tendencia a la descarburación es menor. En esta tabla se pueden ver la composición tanto de los aceros silicio manganosos como de los cromo molibdeno vanadio y de los cromo vanadio.